Vamos a iniciar con lo que es nuestro estudio de PHP con SQLite, o en este caso SQLite, utilizado desde PHP. Vamos a ver que SQLite es una biblioteca, va a ser una base de datos, un motor de base de datos propiamente dicho, que está escrito en lenguaje C y que lo podemos llamar desde muchos lenguajes, no necesariamente desde PHP. SQLite es un proyecto de código abierto y usted puede entrar y puede bajar el código prácticamente de lo que es SQLite. No se requiere ninguna biblioteca externa en el caso de PHP, ya viene incluido, viene como una librería y simplemente nosotros lo vamos a llamar o lo vamos a invocar. Y bueno, está activada por defecto desde PHP 5.3.0, entonces bueno, generalmente todos tienen al menos una versión de PHP 5. Nada más habría que verificar su versión, pero que estoy casi seguro que no va a tener ningún problema en el uso de PHP con 5.3. Va a tener usted listo lo que es el SQLite. Actualmente pues tenemos la versión 3, acaba de salir la versión 3.13. Y en la versión, en todas las que son las versiones 3, en la versión mayor, podemos tener hasta 2 terabytes de tamaño. Y también podemos manejar lo que van a ser los blob, que son los archivos grandes binarios. Aún así, tiene una ventaja porque a diferencia de otras bases de datos, por ejemplo de MySQL, de Oracle y demás, el motor está afuera de lo que es el lenguaje y lo que hace es de que es un agregado. En este caso va a ser en un solo archivo, nosotros vamos a tener todas las tablas, todos los índices, toda la base de datos metida en un archivo, por lo cual es muy utilizada en aplicaciones para dispositivos móviles como Android, iOS, Firefox OS, Windows Phone, etc. Porque nosotros simplemente vamos a tener un archivo y con ese archivo nosotros vamos a tener nuestra base de datos. A diferencia de MySQL, que pues es todo un motor gigantesco a comparación de SQLite, que no podemos guardarlo en un teléfono o en una tableta, pero SQLite sí. Y podemos utilizarla desde muchos lenguajes. Lo podemos utilizar desde Perl, Python, Ruby, Java, C++, PHP y entre otros. Por ejemplo, lo que es Córdoba o lo que es PhoneGap, pues también lo puede utilizar. Y lo puede utilizar con otras librerías como Angular, como jQuery, sin mayor problema. Aunque estas librerías pues no interactúan con SQLite. Lo que va a interactuar con SQLite, pues en este caso va a ser nuestro lenguaje. SQLite pues fue escrito por Richard Heep en el año 2000. Él trabajaba para la Fuerza Armada de Estados Unidos, me parece que para la Marina, y pues que tenían que conectar con diferentes bases de datos y veían de que las bases de datos pues eran gigantescas para lo que ellos necesitaban. Entonces al señor se le ocurrió escribir pues su propio motor de base de datos en lenguaje C muy pequeño y de ahí surgió SQLite y después pues lo dejó en forma abierta. Como comentábamos, la versión 3.13 pues prácticamente acaba de salir, salió el 18 de mayo de 2016, muy cerca de la fecha que estamos haciendo este audio. Entonces pues se va actualizando constantemente lo que es SQLite. Vamos a tener un sinnúmero de organizaciones y de libros que están alrededor. Es un amplio ecosistema lo que vamos a tener alrededor de SQLite. Vamos a tener en PHP, vamos a tener lo que es todo un manualito de cómo se utiliza, que bueno, más bien que manual, pues es todo una serie de descripciones de las funciones y de algunos ejemplos, más que un manual. Vamos a tener un tutorial. Pues el mejor que hay es el de Tutorials Point, que ahí lo ponemos. Manager va a ser pues SQLite Manager, pues va a ser un manejador prácticamente tomando el motor y teniendo una interfaz gráfica. Hay muchos, puede encontrar usted muchos gratuitos y de paga. Este es uno de los que más se utilizan, pero puede utilizar. En este curso no lo vamos a necesitar, no necesitamos ningún manejador de gráfico, todo lo vamos a hacer con PHP. Así que pues vamos a empezar a manejar lo que es nuestra programación con SQLite y vamos a ver cómo nos podemos conectar a este
manejador de base de datos, que es ligero, pero no por ligero, deja de ser muy potente y que nos va a ayudar mucho en lo que son nuestros desarrollos con PHP. Y una de las ventajas que es que si usted necesita pues utilizarlo en otros lenguajes, pues es prácticamente similar lo que es el manejo de este motorcito de base de datos.